Sean bienvenidos, queridos amigos de nuestro programa Jesús Evangelio. Qué bueno podernos encontrar nuevamente a la luz de la palabra. Y hoy, qué bueno que estemos en la casa de Dios. Hoy nos encontramos en la capilla de filosofía del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Los saludamos desde este hogar sacerdotal, esperando que se encuentren muy bien, deseándoles que esta semana que vamos a comenzar esté llena de bendiciones, esté llena de muchas cosas buenas, que todo lo que emprendamos sea desde el Señor, para que podamos darle gloria a Él. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Brito, pero qué bueno que sea usted mismo, Jorge, el que se presente, nos cuente un poco de dónde viene, hace cuánto está acá en el Seminario Cristo Sacerdote, en qué año vas, un poco de tu historia vocacional. Jorge, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo, un saludo a todos los que nos están viendo. Realmente muy agradecido con Dios y por esta invitación a este programa en este domingo. Me lleno de mucha alegría poder compartir con ustedes también la palabra de Dios junto con Pablo, pero también compartir mi experiencia. Mi nombre es Jorge Alfredo de Jesús Brito Solano, soy seminarista del cuarto año de configuración del Seminario Nacional Cristo Sacerdote para la diócesis de Riohacha en La Guajira. Estoy aquí en el Seminario Cristo Sacerdote hace 3 años, este es mi tercer año de estar acá, vine a finalizar los estudios teológicos, antes estudiaba en el Seminario Juan Pablo II de Valledupar. Estoy pues enamorado de estas tierras, de este ambiente, como que aprendiendo cada día más para poder servir mejor en la diócesis a la que pertenezco, en el departamento al que pertenezco, que es en La Guajira, un departamento con muchas dificultades, pero lleno de una misión muy enamoradora. Realmente uno se enamora de la misión en La Guajira, la misión que cada sacerdote, que cada seminarista, que el obispo mismo, todos los laicos también, hacemos en bien de la gente y de las personas, ¿sí? de todos los municipios y del departamento de La Guajira. Qué bueno, Jorge, eres bienvenido a nuestro programa. Qué alegría que podamos hoy compartir a la luz de la palabra el Evangelio que nos presenta la liturgia para este día. Pero Jorge, cuéntanos un poco de cómo nació ese llamado vocacional. Bueno, yo tengo, Pablo, casi 28 años. Como tal, entré al seminario a los 17 años. Llevo toda la juventud, prácticamente la adolescencia fue en el seminario, la juventud. Pero antes de ingresar al seminario hubo pues todo un movimiento de parte de Dios y del Espíritu Santo para poder responderle que sí a la vocación a la que el mismo Señor me llamaba. El movimiento fue en la parroquia, era un joven común y corriente, de una familia con valores cristianos, pero no muy arraigados, y pues sí iba a misa de vez en cuando, y de cuando en vez, y cuando ya comencé a ir por mi propia iniciativa, no porque me obligaban ni porque me llevaban, fui enamorándome poco a poco de la experiencia de Dios, gracias a la renovación católica carismática, con mi familia incluso, luego más adelante, y participando de cuanto congreso de jóvenes había en la diócesis, en toda la región Caribe y en el país. Participaba en los congresos nacionales de jóvenes año tras año, y poco a poco se fue gestando una espiritualidad muy sana, muy buena, con mucha sed de Dios, de querer uno llenarse de Dios cada vez más, de formarse cada vez más en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, pero por mi mente nunca pasaba llegar al sacerdocio. Realmente tenía otras aspiraciones, otros planes, siempre me veía como un arquitecto o incluso como un topógrafo, eran cosas que me gustaban mucho y estudiaba para eso. Recuerdo que yo enfatizaba mucho en las materias que tenían que ver con eso en el colegio, pero luego cuando ya llego a 11 y ya comienza toda la inquietud vocacional también, gracias a la experiencia cotidiana en la parroquia, pero lo tenía muy reservado, no se lo manifestaba a nadie, ni a mi familia, a nadie. Cuando de un momento a otro, un enviado de Dios, que fue un sacerdote quien me pregunta, nunca nadie me lo había preguntado, oye Jorge, ¿y a ti no te gustaría ser sacerdote? O sea, ¿no te gustaría irte a un seminario? Yo en el momento lo pensé en menos de un segundo y le dije que no. Yo le dije, no, o sea, sí he sentido algo, pero no es lo mío, no estoy capacitado, no siento que esa no es mi vocación, que para eso no me llama Dios. Y el sacerdote me dijo, no respondas tan rápido, esas preguntas no se responden tan rápido.
comienza un proceso vocacional en el 2000, eso fue 2012, 2013. Y fue todo un proceso vocacional, ya yendo a convivencias con la pastoral vocacional de mi diócesis, yendo también incluso a las misiones, iba de misión como vocacional. Y ahí poco a poco fui descubriendo la vocación. Y fueron 2 años de proceso vocacional, tanto y tan buenos que cuando yo decido irme al seminario, cuando ya me dan la fecha, cuando me dicen ya entra hasta el día, pues yo no tuve necesidad ni de decirle ni de explicarles a mis papás, porque ellos sabían ya que yo estaba en el proceso. Ellos sabían de que ya había terminado 11, estuve todo un año en proceso vocacional y no me había ido a la universidad porque estaba por lo menos descubriendo si era lo que Dios quería, y ellos dijeron, no, realmente esto es lo de Él, esto es lo de Dios, entonces démosle el visto bueno para que se vaya. Me fui menor de edad al seminario de 17 años, entré en enero, y ya en marzo ya cumplí los 18 y bueno, ha sido un proceso largo, ya gracias a la pandemia, a la misión también, porque somos una diócesis misionera y fueron 2 años de experiencia pastoral, luego la pandemia, luego otro año de experiencia pastoral, pero es un proceso que lo ha llevado Dios, o sea, Dios llama, Dios a uno lo mantiene y lo sigue llamando cada día, un proceso vocacional muy interesante. Qué bueno es escuchar estas historias vocacionales que nos enriquecen, porque es la forma en cómo Dios llama y como vemos, Dios siempre es muy astuto, porque busca una u otra manera para hacerse el encontradizo y mirarnos a los ojos y llamarnos. A mí me causa mucha curiosidad lo que nos compartía Jorge, que ese llamado va comenzando es porque Él empieza a participar de la Eucaristía, pero ya por conciencia. Y eso es muy importante, que nosotros, que en la Eucaristía, nosotros sintamos también esa llamada de Dios. Y a todos ustedes, queridos amigos que nos ven en el matrimonio, en la vocación de servicio, deben hacer de la Eucaristía, debe ser meditado todas las decisiones que tomamos. Qué bueno es enriquecernos con todas estas historias. Bueno, Jorge se ha presentado, ustedes también me han visto en varias ocasiones. Les saludo, pues, Pablo Andrés Martínez, soy de aquí del municipio de La Ceja. Estoy para servir en la diócesis de Chitré cuando sea ordenado de sacerdote, eso es en Panamá. Y es por lo mismo, porque hay mucha necesidad de sacerdotes, y lo que decía ahorita es esa astucia de Dios que siempre se hace el encontradizo y nos hace esas propuestas de seguirlo, incluso en otros lugares donde no conocemos, donde somos extranjeros, pero que vamos con un sentido, y es de anunciarle, de llevar su palabra a aquellos que no la conocen o que más la necesitan. Y como les decía al comienzo, la palabra es la que nos congrega, por eso yo los invito a que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, ahí donde están, en la sala de sus casas, en la habitación, si es que nos estás escuchando, dispón tu corazón, saca un ratico para el Señor y pídele que venga a tu corazón, que te regale su Santo Espíritu. Hoy tenemos un invitado especial y qué bueno que seas, Jorge, quien nos haga la invocación al Espíritu Santo, ese Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras, para que esta reflexión, esta meditación que vamos a hacer del Evangelio, de la Palabra de Dios, pueda suscitar en nosotros experiencias nuevas, deseo de compromiso, de seguir al Señor, de responderle. Pero es necesario primero invocar al Espíritu Santo. Por eso yo te invito que ahí donde estás, si quieres cierra un momento tus ojos, ponte en actitud de oración y pídele a Dios que envíe su Espíritu Santo sobre ti y sobre todos nosotros que participamos de este programa. Espíritu Santo de Dios, en este día te pedimos que desciendas sobre cada uno de nosotros, que desciendas sobre nuestras familias,
Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas a iluminar nuestras mentes y nuestro corazón. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven y desciende, ven y ilumina, ven y fortalece cada una de nuestra vida y de nuestras existencias. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas a iluminarnos para poder escuchar, para poder comprender y para poder alimentarnos de tu palabra. No nos dejes solos, Espíritu Santo. Ven y llénanos de tu amor y de tu paz. Tú que desde el principio estuviste iluminando a cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, tú que fuiste el compañero en la misión de nuestro Señor Jesús, tú que llegaste a los apóstoles enviados por el Padre y por Jesús en Pentecostés, tú que has acompañado a la Iglesia en cada instante de su vida, en cada instante de su historia, tú que estás en medio de nosotros y en cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo, tú, Espíritu Santo de Dios, desciende con fuerza, desciende con poder, para que esta palabra que vamos a escuchar y que vamos a meditar dé frutos abundantes en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, llena nuestra existencia, llena cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos ahora a escuchar el Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia para este cuarto domingo del tiempo ordinario, que está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, Jorge, este Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia en este cuarto domingo del tiempo ordinario, y vemos cómo Jesús tiene esa autoridad. En eso podríamos decir que se sintetiza el mensaje de este Evangelio en este domingo. Y qué bueno que meditáramos un poco, nos adentráramos un poco en esta palabra y habláramos un poco de esa autoridad de Jesús. ¿Por qué es tan fuerte y por qué? ¿Cuál es la intención de la Iglesia, del Evangelio, al darnos este mensaje de la autoridad de Jesús? Claro, Pablo, Jesús, sabemos, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel, el Salvador, el Redentor, quien en la cruz, derramando su sangre, nos salvó, abrió las puertas del cielo para cada uno de nosotros. Pero este Mesías esperado, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, semejantes a nosotros en todo menos en el pecado, como lo diría el apóstol Pablo, este Jesús tenía una misión. Y la misión era también, además de salvarnos, era llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación, que el reino de Dios estaba cerca, a todas las gentes de la época. Y Él no escatimó en llegar a los pobres, como también les predicó, y muchos ricos lo escucharon, a los que eran ignorantes completamente de la norma y de la ley, como eran los apóstoles, los discípulos, personas del pueblo,
personas del común, trabajadores, pescadores, como también llegó a aquellos, como en el Evangelio de hoy, que estaban en las sinagogas escuchando y que de seguro sabían y conocían muy bien la historia de la salvación, conocían muy bien cada profeta, conocían muy bien las Sagradas Escrituras. Pero Jesús, además de ser el Mesías, además de ser un maestro, porque así lo llaman, recordemos en el Evangelio, son muchos los pasajes en los cuales le llaman maestro, por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista, maestro, ¿dónde vives? Y así una cantidad de pasajes más donde a Jesús lo llaman maestro o rabí. Pero Jesús, como buen Mesías, como buen maestro, Jesús hablaba y enseñaba. Es muy curioso porque Jesús llega invitado, de seguro a la sinagoga invitado, y él llega hablando, llega enseñando. No cualquier judío de la época llegaba o se le daba la oportunidad o se le invitaba de poder enseñar en una sinagoga, y él lo hacía porque así se lo pedían y lo hacía de una forma distinta. El mismo Evangelio nos lo deja claro, o sea, no es igual a los demás fariseos, no es igual a los demás conocedores de la ley que nos hablan o que nos enseñan o que nos instruyen. Lo de él es distinto. Y nos podríamos preguntar hoy, ¿qué es lo que hace distinto el lenguaje de Jesús? Y es esa palabra, es la autoridad. La autoridad que no es hablar simplemente, narrar o contar historias, no. La autoridad es poder hablar con certeza, la autoridad que es poder hablar algo que estoy viviendo. Va muy unido a la coherencia. Jesús, uno se pone a analizar todas las palabras de Jesús y no hubo una sola enseñanza de Él que Él mismo no viviera en su propia vida. O sea, todo, absolutamente todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús transmitió a sus discípulos, a la gente, a la muchedumbre, en este caso a la gente que estaba en la sinagoga, todo lo que Jesús enseñaba era con autoridad, porque era algo que Él ya estaba viviendo o que Él vivió o que iba a vivir durante su pasión o su muerte o incluso su resurrección. O sea, Jesús, el hablar con autoridad de Jesús es algo novedoso, porque es algo que Él habla pero que vive. No es simplemente algo que habla y que enseña, sino que realmente Él lo vive, Él lo experimenta en su propia vida. Así es. Hay algo que causa curiosidad y qué bueno que lo reflexionáramos, queridos amigos, y es que el demonio le dice a Jesús, ese espíritu inmundo, le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y muchas veces nosotros, que somos hijos de Dios, que somos bautizados, que somos seguidores de Cristo, a veces no somos capaces de reconocer a Dios. ¿Por qué? Si sabe el espíritu inmundo, ¿quién es el que está hablando, el que se dirige a Él? Como lo decía ahorita, la palabra de Jesús, la palabra pronunciada, salida de su boca, es una palabra llena de autoridad, pero también debemos de reconocer que es una palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Recordemos el pasaje del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando el Padre dice, pues, comienza todo el relato de la creación, hagamos el día, la noche, se hizo el día, se hizo la noche, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo que salía de la boca del Padre, de Dios, se cumplía. De igual forma, las palabras que están saliendo, la enseñanza que está saliendo en la sinagoga no es de un hombre cualquiera. Está saliendo esa enseñanza de la boca del Hijo de Dios. Y como sale de la boca de Jesús, como es una palabra no muerta, sino una palabra viva, una palabra con fuerza, esa palabra sale y esa palabra tiene una capacidad de poder expulsar incluso demonios. Pero es muy, muy interesante porque un verdadero proceso de liberación, un verdadero proceso de liberación del pecado, de las acechanzas del demonio, comienzan cuando uno se dispone a oír a Jesús. Este hombre estaba en una sinagoga, no estaba en un lugar malo. Hemos escuchado muchas veces los pasajes de los endemoniados. Algunos viven en los cementerios, otros están por allá tirados en lugares apartados. Es muy curioso porque este hombre que estaba endemoniado, pues no era notorio, me imagino, estaba en una sinagoga, estaba buscando alimentarse de Dios.
estaba, como muchos de nosotros, inmersos en una realidad eclesial, de comunidad. Y este hombre estaba allí, y ante la palabra de Jesús escuchada por él, no solamente oída, sino escuchada, porque de seguro estaba escuchando a Jesús, comienza este proceso de liberación. Cuando ya se escucha a Jesús, comienza, esta palabra tiene tanta fuerza que comenzamos nosotros mismos y comienza este hombre a liberarse de algo que no es de Dios y de algo que estaba en su ser, que es esta escena tan curiosa de este endemoniado. Y es allí cuando nos preguntamos, ¿y por qué lo reconoció? Y lo reconoce directamente y le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Déjanos tranquilos. Esa misma exigencia la escuchamos en varios pasajes del Evangelio, también cuando Jesús expulsa a todos esos demonios que se van, todos esos espíritus inmundos que se van y se meten en los cerdos, le hacen la misma pregunta, o sea, ¿qué tenemos nosotros contigo? Déjanos quietos, déjanos tranquilos. Lo reconoce. Eso es un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque si los espíritus inmundos son capaces de reconocer a Jesús solamente escuchándolo, nosotros que lo escuchamos mucho cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que vamos a la Eucaristía, escuchamos la palabra, escuchamos la predicación, aún escuchándolo a veces no somos capaces de reconocer a Jesús y de poder darle esa categoría que le da el demonio, Hijo de Dios. ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? La invitación para este domingo es que nosotros, escuchando la palabra de Dios, comencemos a liberarnos de lo que no es de Dios. No es que tengamos espíritus en nuestro cuerpo o en nuestra vida, en nuestra alma, no, sino liberarnos de todo aquello que a Dios no le pertenece. Poder nosotros desprendernos de todo aquello que no le pertenece a Dios, de los malos deseos, de los malos pensamientos, de las malas acciones, y poder emprender un discipulado, pero escuchando a Jesús, escuchándolo siempre, para poder así sí liberarnos de todo aquello que no le pertenece a Dios. Podríamos decir que Jesús causa controversia porque Jesús está curando en sábado. Y esto, ¿qué consecuencias trae esta acción de Jesús que vemos que al final dice, es decir, ¿qué es esto? Es una enseñanza que impone con autoridad, incluso manda a que salgan espíritus, pero en ese sentido Jesús está infringiendo una norma, ¿cierto? Claro, Pablo, dentro de la realidad judía, el sábado es un día muy importante para ellos. Es un día en el cual ellos, prácticamente los judíos y los de la época, incluso aún se conserva los judíos, el sábado tratan de no hacer tanto, de no hacer mucho, de no trabajar, de no hacer ninguna actividad. Y en la época de Jesús no era la excepción, era lo mismo. O sea, un buen judío el sábado siempre lo respetaba y el sábado era un día sagrado y no se hacía nada. Jesús ciertamente rompe un poco esta norma, esta ley, o la lleva a su plenitud. Jesús, una de las dificultades que tiene con los judíos es por no cumplir la ley del sábado, por saltarse la ley del sábado. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde encontramos esta dificultad, esta controversia de Jesús con los judíos de la época, porque se asombraban y le preguntaban que por qué no cumplía esa ley del sábado. Y son muchos los pasajes, por ejemplo, cuando van caminando los discípulos con Jesús y agarran las espigas en sábado, y Jesús los remite a aquel pasaje del Antiguo Testamento en el cual David entra al santuario y come de los panes siendo sábado. Una cantidad de cosas, siempre con el sábado, con el lavarse las manos. Lo que sí es claro es que Jesús se salta un poco esta ley para darle plenitud. Luego, al pasar los años, al pasar ya los siglos, uno entiende de que la plenitud que Jesús quería darle era con su resurrección. Es que el sábado sí fue un día importante, se respeta y se fue respetó durante mucho tiempo, pero Jesús en vísperas del domingo, un sábado, pero en vísperas del domingo resucita. Por eso para nosotros los cristianos católicos, a diferencia de los judíos, el día importante, el día sagrado, ya no es el sábado, sino el domingo, el día del Señor, el día en el cual el Señor resucitó de entre los muertos, el día que Jesús plenificó con su glorificación, con su resurrección, y es el día que nosotros como cristianos tomamos como el día de precepto, el día en el cual no hacemos muchas actividades. Uno normalmente el domingo no es que se va a trabajar, no es que se va o sea, el domingo no debe ser un día, por eso hoy domingo no debe ser un día como cualquier otro, tomando un poco esas tradiciones del sábado.
el domingo es un poco más sagrado. El domingo es para ir a la Eucaristía, el domingo es para rezar en familia, para compartir en familia. El domingo es el día del Señor, un día que debe ser santificado. Y recordemos que al santificar las fiestas, y el domingo es la fiesta de la semana, cada domingo, estamos cumpliendo un mandamiento. Así es. Este programa, queridos amigos, queridos televidentes, nos lleva a profundizar, a adentrarnos un poco más en la persona de Jesús, en sus actitudes, sus gestos, lo que significaban sus palabras, su obra realizada. Pero qué bueno que nosotros pudiéramos ir un poco más allá. ¿A qué me refiero? A que nosotros seamos conscientes que hoy en el Evangelio Jesús con su palabra libera, transforma. Y si solo con la palabra hace eso, ¿qué más podrá hacer con su presencia? ¿Y dónde está la presencia de Jesús? En la Eucaristía. Por eso la Eucaristía, queridos amigos, se basa en esos dos banquetes, en el de la palabra y en el banquete eucarístico, en el pan eucarístico. Jesús se hace presente, Jesús transforma, Jesús libera. Por eso yo los invito a que más que saber muchas cosas de Jesús, de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que significaban sus actitudes, más allá de eso, nosotros seamos capaces de ir a su encuentro. ¿Y dónde está Él? Principalmente en la Eucaristía. Ahí lo encontramos cara a cara. Por eso, dejemos que Él nos hable al corazón. A Jorge le habló en la Eucaristía. Ahí fue donde empezó ese llamado. A muchos también en la Eucaristía el Señor nos ha revelado muchas cosas. Por eso yo los invito a que hagamos de nuestra vida familiar, de nuestra vida personal, hagamos vidas eucarísticas, vidas que estén más cerca del Señor. Sin lugar a duda, queridos amigos, la pandemia nos llevó a alejarnos un poco de los templos, porque en la pandemia no podíamos ir a celebrar como comunidad la Eucaristía y teníamos que participar por televisión, por alguna transmisión, ver la Eucaristía. Y lo que sucedió fue que los fieles se nos quedaron en las casas, no volvieron a la Eucaristía, no volvieron a los templos. Y yo quisiera hacer un ejemplo muy sencillo, y es que cuando nosotros vamos a un restaurante, nosotros pedimos la carta y vemos el menú, pero solo con verlo tenemos, ¿no? Hay que comer lo que vamos a pedir para saber a qué sabe, para disfrutarlo. Lo mismo pasa, queridos amigos, con la Eucaristía. Tenemos que venir al templo para encontrarnos cara a cara con el Señor, para que Él nos libere, nos transforme, porque o si no, entra lo que nos presenta el mundo, la idea de pecado, la idea del relativismo, de que algunas cosas pueden ser pecado, pero otras no. Y se nos puede entrar a la familia, a la vida misma, esos espíritus del mal. Por eso solo Jesús puede transformar, puede liberar. Y yo los invito a que volvamos a los templos, volvamos a nuestras parroquias, para que nos encontremos cara a cara con Jesús y también con el Jesús que está en nuestros hermanos, en nuestros compañeros de comunidad. No sé, Jorge, si quieras añadir algo a esta invitación para nuestros televidentes. Sí, Pablo, la invitación es la misma, es nunca apartarnos de Dios y no permitir que el mal nos aparte de la presencia de Dios. Realmente todos nosotros hemos recibido de Dios muchas y abundantes bendiciones en nuestras vidas y en nuestras familias.
Qué bueno es que le respondamos a Dios con generosidad, que podamos siempre buscar su presencia, especialmente en la Eucaristía. Así como los judíos buscaban la sinagoga para escuchar a Dios, nosotros tenemos la oportunidad ya no de una sinagoga, sino de una iglesia, que es un templo, sí, pero que también es un cuerpo del cual todos nosotros somos miembros. Y cuando nos acercamos a una parroquia, nos acercamos a un templo, nos acercamos con la certeza de que Dios está en medio de nosotros. Uno va a una iglesia y uno dice, ¿dónde está Dios? Y uno podría catequizar a la otra persona que se lo pregunte y decirle, mira, Dios está en el sagrario, en la presencia real de Jesucristo que se quedó en la Eucaristía. Pero resulta que en el templo, ¿dónde más está Jesús? ¿Dónde está Dios? Además del sagrario, en el templo está en el altar. Uno dice en el altar que se celebra el sacramento de la Eucaristía, porque sabemos que Jesús se quiso hacer sacerdote, se quiso hacer víctima, la ofrenda que se ofrece es Cristo, pero también se quiso hacer altar. Todo eso lo encontramos es una teología muy bonita. Entonces en el altar también está el Señor. Pero además del altar también está en la palabra, proclamada y predicada. Pero uno podría decir, sí, Dios está en el sagrario, está en la palabra, está en el altar, cuando uno va a un templo. Pero se nos olvida que también está en cada uno de nosotros. Por el bautismo Él está, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, está en cada uno de nuestros corazones. Y cuando nos reunimos en comunidad, Jesús también está presente en la comunidad. Cuando llegamos al templo y como familia cristiana celebramos la Eucaristía, Jesús está presente en cada uno de los miembros que hacen parte de este pueblo de Dios, que somos todos los bautizados. Si has ido una vez a una iglesia y has visto que han utilizado el incensario, es muy interesante porque cuando el seminarista, el diácono o el monaguillo que está utilizando el incensario, hay un momento en el cual inciensa al sacerdote. Luego que inciensa al sacerdote, inciensa, si hay más sacerdotes, a los demás sacerdotes. Y no se va, sino que se coloca en el centro, mirando a la comunidad, y a cada uno de nosotros se nos inciensa. ¿Por qué? Porque nosotros también, en nosotros está Dios y hacemos parte del pueblo de Dios, pero cuando también a modo personal, pero cuando nos reunimos en comunidad también. Jesús está presente en cada uno de nosotros. No nos quedemos en nuestras casas, busquemos a Dios en el templo. Porque recordemos, así como Jesús frecuentaba la sinagoga, así como todos los judíos lo hacían, y así como incluso después los discípulos y los apóstoles también lo hacían, en Hechos de los Apóstoles, que iban muchos a la sinagoga antes de ser perseguidos, así nosotros también debemos acercarnos al templo, a buscar la presencia de Dios. Sabemos toda la importancia que tiene el templo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero ojo, el templo principal también somos cada uno de nosotros, templos del Espíritu Santo, y debemos cuidar nuestro templo, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra existencia, limpiándolo de todo pecado, buscando la gracia de Dios y dejándonos enamorar y enamorarnos cada día más de Dios y dejándonos encontrar por Él y por su amor. El tiempo pasa muy rápido y se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. Agradecemos de una manera muy especial a nuestro invitado de hoy, Jorge Brito. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga su vocación, su discernimiento, su familia, su diócesis, y que a todos nos bendiga el Señor, que siempre sea el Señor quien nos acompañe, quien nos libere, quien nos transforme. Muchas gracias a todos ustedes que nos abren las puertas de sus hogares y, más que eso, las puertas de su corazón, para que juntos meditemos a la luz de la palabra. Gracias a nuestro canal y también a la producción que hace posible que podamos llegar hasta sus casas. Que el Señor los bendiga a todos y que la Virgen María también nos acompañe y nos dé su gracia. Dios los bendiga. Santifica la unión, es un arte, es un don que viene de Dios y santifica la unión, la fraternidad.
Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Deja que el Señor te envuelva. Deja que toque tu puerta. Deja que el Señor